Imos co primeiro tema da mañá, entón, con este fantástico debuxo de Bernal, o primeiro tema é a crise e como afecta a crise aos modelos de encargo. Hai non moito tempo, e de canto en vez estamos vendo que chegan a nosa asociación queixas de socios, autores, autoras, aos que se les convida a participar en supuestos concursos para conseguir un traballo, por exemplo, non? Esta é unha das múltiples formas nas que hoxe en día estamos véndonos afectados a hora de conseguir novos clientes, de intentar agarrar un traballo. Entón, bueno, quería que os nosos convidados nos comenten se estiveron alguna vez en alguna situación deste tipo ou outras similares e como ven, sobre todo no caso, por exemplo, aquí dos que levaron 10 anos, como ven esa evolución do traballo de encargo nos últimos 10 anos? Empezamos a evolución, sería a palabra adecuada. Empezamos por Patricia, por seguir un orden. Sí, yo sí que veo que hay peores contratos, peores condiciones. Nosotros en Estados Unidos tomamos notamos mucho hace 5 años. Fue un bajón muy fuerte y luego empezó a recuperarse, a haber más ofertas, pero las ofertas eran peores. Es un poco lo que va a pasar aquí o lo que está pasando. Lo que pasa es que aquí no hay ese margen como para que bajen las condiciones. Ya era justo antes, todavía va a ser más justo ahora. Y sí lo noto a la hora de ofrecer derechos de autor, a la hora de pedirte que hagas pruebas gratis. Si queréis después os enseño una. Yo realmente solo he hecho 2. Una hace muchos años, que era un proyecto que me gustaba mucho, y había 3 ilustradores. Lo hice porque me apeteció, en ese momento no tenía trabajo, lo disfruté y no me salió el trabajo, pero sigo usando esa ilustración. Y otra prueba que hice gratis fue hace meses y os puedo asegurar que no me quedo gana ninguna. Y prometo que jamás en la vida volveré a trabajar gratis porque no es ninguna solución y además porque cuanto más te devalúes tú, peor te tratan. Y entonces no tiene sentido ninguno. Luego si queréis, como yo no sé, yo os lo enseño. Unha cousa é, por exemplo, que igual podes comentarlo tamén, que se pidan mostras de traballo a ilustradores, que ti tenes un buque, outra que se pidan que fagas unha mostra concreta para ese traballo específico. O cal te obliga a traballar horas para intentar conseguir ese traballo, estás participando realmente nun concurso onde te se dan un premio. É un traballo, non que non é algo, sacar un traballo ao concurso non creo que se xa algo moi opinades vos. Hoy en día tenemos, bueno, es que casi prácticamente es una cosa que está viendo en todos los ámbitos, ¿no? Hay mucha gente en muchos sitios que es un detalle que a la gente no se le pasa por la cabeza, pero es que hoy en día somos mucha población haciendo muchas historias en ámbito urbano. Entonces ocurre que para un trabajo de cualquier historia te encuentres que para cuesta 50 personas. Es normal, lo normal no es, pero es común que se requiera una muestra de trabajo gratis, ¿no? Es que eso lo estás viendo porque es cualquier profesión. Porque pasa en... Sí, pero a ver, unha cousa, isto é un debate, entón eu vou a debatir, en que deberías moderno, pero imagínate que te ponen a traballar nunha hamburguesería 48 horas para ver se as tuas hamburguesas molan. Sí, estoy de acuerdo, solo te digo. O sea, simplemente es que digo que la ilustración no escapa al mundo que está viviendo. Es lamentable, pero estamos en esa situación. Entonces, bajo el pretexto de conocer tu obra, es una especie de enviar un currículum, eso lo hacía hace años, igual. Hace años mis primeros trabajos empezaron a ser diseño gráfico y era lo mismo. Te mandaban el briefing, no sé qué, mandan semana un concepto y empresas grandes, o sea, cuanto menos cuando uno es autónomo, ilustrador, pero ya es un despiporre, vamos. O sea, pero después también hay como todo, ¿no? Hay gente a la que no se lo pide, me imagino, hay gente a la que sí. Entonces, eso es como todo, es un poco, hay gente que no se le ocurre pedir una página de Max, que haga una página de Max, pero es como cero. Es que es el rollo, pero a lo mejor a mí, pues, ¿qué? Campeón. No, es un poco de la situación. Pero también sido un poco, o por lo menos yo noto, un cambio de actitud de la gente y con los agentes. Al principio, con los agentes con los que trabajamos al principio, te dejaban claro que, o te decían, no, nosotros no queremos que trabajes gratis. Y yo sí noto ahora como un, bueno, tú verás, haz lo que quieras. Es como una relajación en ese sentido. Hai dos modelos de traballo, que unha cousa é con agentes, como está facendo Patricia, outra cousa é... No es lo mismo, no es lo mismo. Pero cando ti traballas con agente, o teu agente que fai é filtrar, de alguma forma, modelar o encargo, tal como é do cliente. Cando ti traballas directamente co cliente, eres ti o que estás facendo do teu propio agente, tens que
Sí, no sé, creo que son dos cosas distintas. Uno lo de los concursos encubiertos y otro lo de las pruebas remuneradas. Sobre los dos tengo opinión. Las pruebas remuneradas me parece que deberían ser así, porque te están pidiendo ya que hagas un trabajo específico que va a ocupar parte de tu tiempo para crear un producto que antes no existía. Lo vayan a utilizar o no, grandes o no. Entonces deberían cobrarse siempre las pruebas. Y si no, en nuestras páginas web y books hay cientos de ilustraciones para saber cuál es nuestro estilo y nuestra técnica. Entonces, normalmente yo no hago pruebas remuneradas. No hago pruebas no remuneradas. Normalmente, porque hace poco salió un encargo y prácticamente ya me lo habían dado, simplemente tenía que esperar un par de días y en ese par de días ya fui adelantando y dije, mira, lo haré así. Y lo hice para que viesen cómo iba a quedar. Y quedaron muy contentos, pero bueno, fue porque ya más o menos tenía atado el encargo. Y luego lo de los concursos encubiertos, que eso sí que ya me parece éticamente reprobable, me parece mal que una empresa contacte con, ya no digo 2 o 3, porque siempre que pides un presupuesto para reformar una cocina, pues pides 2 o 3 presupuestos. Los que contactan con 40, con 50 o con indiscriminadamente con artistas, con creadores, para ver cuál lo hacen más barato. Básicamente ese es el criterio, porque si buscas un criterio artístico de calidad, ya habrían hecho una preselección diciendo queremos esta línea, o este estilo, o nos gustan este tipo de ilustraciones para nuestro proyecto. Y entonces ahí sí que realmente me parece mal, porque como además es un oficio en el que no tenemos unas tarifas... Ahí dijo una cosa bastante importante, que es creativos. Hoy en día solo el creativo, bueno, con toda la vida, pero solo el creativo que da dinero. Es decir, Hay outra cosa peor, é moi interesante o que estás dicindo. É creativo o director creativo dunha xencia de publicidade, pero un ilustrador das xencias non é considerado. É o chaval dos debuxos ou a nena que fai ilustracións, quero dicir, que isto é moi duro decirlo, pero é así. Tamén insistía que pode ser que el ilustrador non sea creativo, pode ser que el creativo non sea ilustrador, que é unha cosa moi... No mundo da publicidade sí, pero no mundo que non se esa publicidade eu non sei. Yo solo digo que, quiero decir, que hoy en día la creatividad está minusvalorada completamente. No es como hace años, ¿no? Aparte hoy en día todo el mundo tiene acceso a un ordenador, ¿no os acordáis de los primeros Illustrator que llegaron, los primeros Photoshop, que todo el mundo con un ordenador en casa podía acceder a diseñar, ¿no? Entonces digamos que es una forma en la que se abarató la creatividad y para más simple, sobre lo sabes Patricia, que te haces más en un caso, Miguel, que tú haces un cómic que lleva un año hacerlo, a los 2 días está en PDF en internet y entonces te cagas en su puta madre. Entonces el trabajo creativo se está viendo valorado en parte por eso. Los lejos que vemos es esto, que te llega un tío y como dices Andy, te llega un tío y encargan a 200 personas, oye, hazme tal mascota para no sé qué, no, pero es que ese es un problema bastante más serio, digamos que esto es un problema que estamos viendo, pero es un problema global, ¿no? Porque ¿quién no se baja música en casa? ¿Quién no ve cosas en el ordenador? Bueno, ese outro tema é moi importante. Entonces es una especie como de gran potaje en que también la actividad nuestra es como que se ve arrastrada todo ese rollo. Eso nos lleva a otros modelos probablemente futuros, de trabajo. Mira, más importante, es que lo apunté, esto de Espabrita, estaba ahí. Que no sé si conocéis, bueno, lo digo por el tema que funciona lo de Pirate Bay, hablando de ese tema, ¿no? En Pirate Bay están poniendo a funcionar un sistema, se llama Flutter, no sé si lo conocéis. Es una especie de prueba, ¿no? Como empieza todo en este mundo, todo virtual. Que el Flutter es un rollo para precisamente que los creativos, los creadores reciban dinero de una puta vez. Es decir, tú puedes, digamos, bajarte lo que quieras, que tienes que pagar una tarifa plana. Flutter viene de alargado y tarifa plana, flat rate. Entonces, ¿qué ocurre? Tú tienes un X, tú puedes darte de alta en las páginas, en Pirate Bay, que es lo que están funcionando ellos ahora. Y entonces, el creativo, tú lo que haces es darle, pues, como un me gusta. Pues el creativo a final de mes o tal, que hace una semana a final de mes, lo que ocurre es que cuantos más me gustas tenga, dinero recibe, ¿no? Porque ahora nos estamos encontrando que uno hace cualquier cosa, se la baja legalmente el personal, por obra sin calidad, ¿no? Porque al final la cuestión que sea gratis, lo que interesa es que aquello que tengas la cabeza del fulano para verlo, ¿no? La última del Hobbit, de un cabeza del fulano es igual. Entonces en este caso es un planteamiento un poco arriesgado, puede ser, pero es que es un poco para salvar el tema de la creatividad, porque realmente estaríamos bastante, por ejemplo, de jodidos si los creativos desaparecemos. Es que el problema es que hoy en día lo que dices antes, la creatividad desaparece porque nadie la valora. Es que es un rollo como... Está la creatividad en crisis tamén. Totalmente, o sea... Yo la creatividad la veo, pero no veo que se la dejen al dibujante. Cuando trabajo la creatividad, pues te dejan un margen, depende más o menos. Claro, eso es verdad, depende de cuál es. Claro, una de la banda no puede decir que dibuja más que otra gente. Pero en general, sí es verdad que la creatividad les cuesta dejársela al dibujante.
Bueno, chegamos a este punto. Temos aquí a Dani Padrón e Dani, seguramente que va por tener. Quero preguntarche unha cosa, porque decir, tanto Leandro, como Dani, como Patricia, ou no meu caso, levamos xa, eu diría, Un par de menos. bueno, que tiene moi bon. Pero, quero decir, temos unha experiencia que nos vivimos o comezo da crise, ata agora. No caso de Dani, a mí me parece moi importante que este nesta mesa presente. No, quero decir, nos estábamos, antes de que se falase de crise, sempre estivemos en crise, porque decimos, no, mental. Pero quero decir que esta crise económica que estamos agora sufrindo, que está afectando a todo o modelo de mercado, Dani, cando empezou, hai 2 anos, a crise xa levaba 2 ou 3 anos en marcha, quero decir, como cual é un autor que se incorpora como ilustrador ao sector editorial, ademais, concretamente, o libro ilustrado, en plena crise. Eu quero saber que percepción dices desto. No, a mí sobre todo me afecta en el sentido de que también porque no estuve ligado al mundo de la ilustración de antes, realmente no tengo con qué comparar. O sea, ni conozco gente del mundo de la ilustración apenas, ni nada, entonces yo cuando hacen una oferta, un trabajo, no sé si es normal o no, bueno, también ahora estoy en AFI y bueno, eso me ayuda. Para mí uno de los problemas fundamentales que tengo como novato es justamente pensar cómo se alcanza el equilibrio entre lo que a ti en determinado momento te parece que te puede llegar a compensar cuando te ofrecen un trabajo. Pienso sobre todo en temas económicos y en mi caso que hago sobre todo libros, pues como novato me centro en qué adelanto le van a dar, qué porcentaje de derechos voy a tener y casi es para lo que miro. Entonces, ¿cómo alcanzar el equilibrio entre eso, que a lo mejor a ti en determinado momento te parece a mí esto me compensa, y lo que es trabajar bien como un buen profesional, hacer cosas que no vayan a perjudicar a tu gremio, a ti mismo en el futuro si al final acabas saliendo adelante y tal. Entonces, pues eso, ¿qué te compensa? Yo respecto a lo de, bueno, los concursos encubiertos no, solo sé de uno que hace poco nos vino a ACPI, al correo, y en ese caso era muy evidente que era estimado amigo, no sé qué, no. Bueno, estaba claro que no se buscaba nada. Sí. Y respecto a las pruebas no remuneradas, a mí sí me ofrecieron una, que sí que acepté. Era una prueba en la que estaba supuestamente entre yo y otra persona, la elección del tema. Era para una editorial importante, el tema parecía suculento, tampoco estaba haciendo yo muchas cosas, me pareció que bueno, podía permitir hacer un dibujo, mandar y tal, me salió bien y no me arrepiento nada en este momento. Es decir, me puedo arrepentir de esto no se hace, a lo mejor no es bueno para lo que decía antes. Pero bueno, a mí en este caso, por ejemplo, sí que me salió bien y bueno, casi es lo mejor que he hecho hasta ahora. Entonces, pues bueno, el problema fundamental es ese. Lo coges porque en ese momento a ti te compensa, piensas más en lo otro. A mí me da miedo que la gente que está empezando, incluido yo, pues que llegado ese momento diga, pues, yo qué sé, en AFPI se habla de unos precios, unos no sé qué y tal. A mí me ofrecen una cosa que no llega hasta ahí, que no es lo ideal, lo voy a rechazar porque yo quiero ser un buen profesional. Bueno, bien, lógicamente, genial. Pero si las editoriales están ofreciendo una serie de condiciones, se están tirando para adelante, probablemente en lo general no es solo con los novatos, entonces te puedes sentir también un poco un pringao si dices, pues no, yo voy a ser un buen profesional, lo voy a dejar correr. No quiero darte un poco mi opinión a eso. Un buen profesional lo es independientemente del dinero que gane y independientemente de lo que le paguen. Y hay circunstancias que son de cada uno. No se puede exigir que una persona cobre 1000 porque a lo mejor él necesita 100 y las necesita y lo hace. Y este es un legítimo derecho. Somos un mercado libre y somos profesionales liberales. Cada uno tiene sus tarifas. Eso no quita para que con el paso de la experiencia te des cuenta que cobras un mínimo o simplemente no sobrevives en el negocio. Porque no puedes pasar 8 horas dibujando al día para ganar al mes 300 euros. Entonces tú mismo vas a tener que poner unas tarifas que te permitan sobrevivir. Es ley de la lógica. Y has dicho unas cosas, las editoriales están ofreciendo. ¿Por qué ofrecen ellas? Que yo sepa, el profesional ideal sí te pone la tarifa. En la abogacía, en otro, yo qué sé, en el que te pone las plaquetas del baño. Es el profesional el que pone la tarifa. ¿Por qué nosotros no negociamos? De hecho, te sorprenderías, pero la mitad de las veces que pides un incremento, incluso el 50%, te lo dan.
Entonces, Pero depende de traballo, es decir, unha cousa Sí, que depende. que podes poner a tarifa. sí. Pero o mundo editorial é moi complicado, ten unha estrutura moi Pero que no complicada, tengamos miedo, que que hay confiría que circunstancias. lo máximo. Nadie sabe lo que valen las cosas. Yo llevo 20 años, 21 dibujando y me caen encargos que no tengo ni idea de lo que valen. Valen lo que yo considero que me valen a mí. Y ofrezco una cifra que a mí me parece justa. Si les vale a ellos bien, si no, no, si no negociamos. Pero no existe un tarifario que tú digas, las portadas de disco, esto, los libros, no existe. Tú te vas haciendo una experiencia, eso lleva 2 años, ves más o menos cuánto necesitas para vivir, cuáles son tus gastos, y dices que si hago un libro por menos de 1.000 euros no me compensa el tiempo que Sí, tiene. el tema es, bueno, Claro. Es difícil. Tú a lo mejor no puedes plantearte vivir haciendo un montón de libros por precio muy bajo, ¿no? Pero a lo mejor en tu situación personal, si vas juntando, pues de aquí me pagan muy bien, de aquí me pagan muy mal, pero van otras cosas. Al final, a lo mejor si el equilibrio a ti sí te compensa, pero ¿qué pasa? Que sigues haciendo cosas que a lo mejor sientan precedente para que los editores digan, pues hay gente que me lo hace por este precio, este libro concreto, aunque sea porque a esa persona sí se lo puede permitir porque le va muy bien por otras cosas. Entonces al final sigue sentando precedente, se puede seguir agarrando a eso en las editoriales, tal. Entonces, no sé si la solución a eso está en la actitud personal de cada uno, de que todos digamos, pues vamos a hacerlo bien. Yo las pocas veces que, es cierto que yo no soy muy peleón, porque no me sale, las pocas veces que he intentado con editoriales mejorar condiciones económicas y tal, bueno, para empezar, como me lo plantean es, nosotros estamos pagando esto a nuestros autores. Entonces, yo lo primero que pienso es, bueno, pues, ¿por qué vas a pagar más a mí, no? Si total tampoco, no veo el motivo, ¿no? Y segundo, pues eso, cuando he intentado y tal, he llegado a tener 2 respuestas de, bueno, pues entiendo que no te interesa, ¿no? Pero a lo mejor sí que me interesa, o porque me gusta el proyecto, o porque veo otra cosa, aunque económicamente no sea la leche, pues en un sitio me dijeron, bueno, pues entiendo que sí pensar, pero bueno, pues no te interesa, no te interesa. Y ahí se moría. Una negociación no son 2 mails, ¿eh? Una negociación no es decir, sí, hace esto, no te interesa y se acaba la negociación. Lógicamente, pero bueno, puede durar a los mails. Cada uno tiene la capacidad de negociación que tiene tal. Yo a mí, una cosa de esas, a mí personalmente, a mí me corta, o sea, claro, a mí una vez Se le das un par de béisbol. Lo que es una falacia es que digan nosotros a nuestros ilustradores les pagamos esto. Porque hay 200.000 ilustradores y no le pagan a todos lo mismo. Eso ya es una mentira. No es verdad. Porque a unos le pagan una cosa y a otros le pagan otra. Entonces, aunque al 80% paguen una cifra, hay un 20% que no. Bueno, de todas formas, creo que hai un micro para intervenir. Eu quero dizer unha cousa, é dicir, esta crise está cambiando moitas cousas, non só no noso sector, a nivel mundial, nos mercados internacionais de todo tipo. Entón, vamos a decir, agora chegamos a un punto de inflexión que é dicir, estamos os que levamos máis anos reacios a aceptar que podan chegar novos modelos de mercado que se adapten a que tamén hai moita máis oferta de ilustradores, moita... Está cambiando o mercado, queremos resistir e volver a que sexa todo como era antes, que tampouco que fose tan bom, ou cada onde nos leva esta situación. Quero dicir, eu non sei se alguén, ademais isto agora abrimos un pouco público, se alguén, por exemplo, nestes 5 últimos anos, alguén que leve máis de 5 anos traballando, tomou algún tipo de medida ante a crise, a nivel laboral. Quero dicir, bueno, xa non me encargan de aquí, me movo para lá. Bueno, pois se non me pagan isto, me baixo os pantalones. Que medidas se están tomando? Que medidas estamos tomando ante a situación? A mí me gustaría que participas un poco. Bueno, para ti primero, si quieres. Yo quería comentar una cosa con respecto a lo anterior, rápido. Yo estoy un poco de acuerdo con Dani en el sentido de que yo estoy en una situación parecida. Cuando estás empezando, pues así un poco jodido, porque te llegan oportunidades a cuentagotas y te da miedo forzar un poco la máquina para que no te... Pero también es cierto que yo ahí atrás, es mi caso personal, empecé el tema, como no encontraba trabajo, el tema de encargos para particulares, para gente que simplemente quería un dibujo personalizado y tal. Y me di cuenta, al principio cobraba muy poco, y me di cuenta de que no me gustaba hacerlo, así que decidí subir el precio. Subí el precio y di unos precios normales. Y me sorprendí porque la gente los aceptaba. Y entonces yo lo que pienso es, si un tío particular está dispuesto a pagar 150 pavos por una ilustración, ¿por qué una editorial que tiene una posición de más categoría, pues no podría no estar dispuesta, ¿no? Pois depende da editorial e depende. Non é o mesmo RBA que, por exemplo, a mí, eu sou editor tamén, tengo editorial. Desde ao final a cuestión é puramente económica,
E logo aparte que dentro do sector editorial non teño aquí unha gráfica, pero se vedes como se reparte o pastel, podes alucinar, porque moitos títulos, por exemplo, os que edito eu, polo xeral, que máis gaña é o distribuidor e o libreiro, en cada libro, sabes? O autor se leva un 10% do que está estipulado, tamén hai que dicir que hai editores que están pagando moito e non pagan ningún anticipo. Están pagando igual unha parte do anticipo, que sea unha miseria que se paga como para pagar eso. Quero dicir, e ves un pouquinho, se vísemos unha gráfica, veríamos que o reparto está moi aberto por un lado e moi pechado na parte de edición e de autores, porque logo aparte hai que sumarle todos os gastos. Mirade, vou dar un dato, xa que estamos falando deste tema, ainda que non é, logo retomamos. Se vedes esa gráfica, veredes que ao final, probablemente o editor dunha editorial normal, mediana, pequena, é o que menos se leva. Porque, polo xeral, a xente, o dato é o seguinte, a xente pensa que editar un libro é pagar unha imprenta, e non é eso. No, claro, pero... É dicir, é pagar un local, un almacén, os cartos que se leva o distribuidor, o porcentaxe do libreiro, máis o porcentaxe dos autores. A imprenta é un gasto máis dentro dunha morea de cousas, que se a revisión lingüística todo vai sumando. Algúns gastos son máis pequenos, outros máis gordos, todo vai sumando, ¿no? Yo lo comento más bien en el caso de editoriales ya consagradas con un nivel de publicaciones muy fuerte, por ejemplo, yo qué sé, imaginaos El Planeta, por ejemplo. Yo no he tenido, o RBA, yo no he tenido relación con editores tan potentes, pero sí he oído gente que le ofrecen el tema de las pruebas gratuitas, el tema de cobrar pues una mierda, ¿sabes? Para un trabajo bastante fuerte o una restricción en cuanto a derechos de autor muy férrea. Entonces ese es el caso. Yo creo que las editoriales pequeñas hasta cierto punto es justificable porque, joder, están arriesgando mucho con cada proyecto que sacan, pero las editoriales grandes es que no hay excusa posible. Y yo creo que lo que dice Jorge, que el problema no está ni en la gente que está empezando ni en las editoriales pequeñas. Yo creo que ahora mismo es de editoriales grandes y de condiciones que te ofrecen. Pero en cambio... Os problemas crecen e logo hai outra cousa. Os cartos pudren. Porque canto máis grande, máis cartos. É dicir, sabemos casos de editoriales moi grandes que teñen grandes edificios, que teñen grandes plantillas e teñen unha fundación para desviar cartos que están con os seus empregados con ele. Sabes, que decir, entón, aí volvemos aí falamos xa de unha pirámide social, que é o sistema capitalista, que é o que nos leva a este titular que temos aquí, a crise. Que todos os que están en unha pirámide son os que están... Y si un editor puede puede hacer que un ilustrador super igual trabaje con él por menos dinero, se lleva un premio, en vez de todo lo contrario, de hacer un buen producto y de tratar bien a la gente. Yo por lo menos mi experiencia con las grandes editoriales es esa sensación, desde no sois una gran editorial, sí, muy grande. De todas formas, desculpade, que temos moitos temos ainda por falar, entón, estamos coa crise, quero dicir, hai unha pregunta que se lanza ao aire. Estamos tomando desde o noso sector, a nivel particular, ou alguén está tomando alguna medida para combatir a crise a nivel laboral? Que facemos con isto? É dicir, isto non é o que é. Os modelos están cambiando. Vemos aquí, a mí me parece interesantísimo as aportacións de daño, de jornal, as xeracións que entran, e como isto vexo que contrasta con que decides vos, que levades máis tempo. Onde está o punto común? A onde imos ir a parar? E que podemos facer para establecernos de novo no mercado, non? Que conste, yo hace un año así dejé de colaborar con la voz por voluntad propia, dejé de colaborar con las voces por voluntad propia, entonces, sí, es lo que quería decir. ¿Qué alternativas había pasado? Pocas, de hecho, si alguien me deja dinero se lo agradezco, pero, ¿sabes? Pero es que me había apostado hace un año, ¿no? Entonces es un poco lo que decía Jorge, no te doy de cerrar claro rápidamente. Cuanto más grande es la empresa, peor te trata. Así de claro, todo es un... É moi curioso porque estamos falando de crise e fixaremos como un crise é unha cousa que valoro, que xa irá despois outra vez o tema, o que está pasando tamén con o jueves, non? Estes días. É dicir, como se valora a dignidade, eu vexo que o sector profesional, é dicir, están deixando dous traballos, La Voz de Galicia e o jueves. Non te están votando. É dicir, é outro tema para... Pues igual, es que yo veía la tostada y escuché cosas alucinantes, como decía Patricia, yo escuché una frase que es genial, que es ¿quién te crees que eres? Eso es genial. ¿Cómo? ¿Quién te crees que eres? Eso lo escuché yo. Entonces, por pedir cosas como, mira, debería ir mi firma en las viñetas. Hasta ese punto estamos llegando, ¿me entiendes lo que quiero decir? Entonces escuché esas cosas, no hace mucho tiempo, fue a los labores de la crisis, pero cosas así, ¿no?
Y bueno, lo que un poco yo veía en esta situación es que se está derrumbando una forma de entender el entretenimiento, el periodismo, de repente que la gente no se acerca mucho por grandes periódicos porque tampoco los cascotes le llegan. Entonces es un modelo ahora de negocio que está cambiando. Yo me vi a la tostada y dije, bueno, cuando antes cambie el panorama, ¿esto qué se hace? Yo lo primero que hice fue eso, decir, cuando antes cambie el panorama, mejor. Me alegro que un tiempo después, un año después, no quede casi ningún dibujante de prensa y todos los que quedaban, salvo Roque y Force, que están ahí como enquistados, pero en general la gente de La Razón, del ABC, lo que pasó otro día con Montéis y con Fondevila se largaron. ¿Por qué? Porque estamos llegando a unos niveles en que son grandes estructuras editoriales, yo no sé cómo sea el mundo del cómic a lo mejor en ese sentido, pero es que funcionan con una especie de transatlántico, dar la vuelta y manejar es muy complicado. Entonces ahora publicaciones más pequeñas, como Mongolia, como Hot Down, como Luces que está saliendo ahora, que salen las películas, están dando un cuartel de lados, que es una guerra increíble a editoriales grandes, porque por ejemplo Mongolia pues, son 4 colegas en realidad que cada uno está en un sitio y funcionan muy bien como editorial, porque llegan a todos lados, no se reúnen, no tienen que gastar en editorial, no tienen que gastar una mega estructura, y entonces ese modelo que se está aproximando a la funcionalidad, a lo que puede funcionar. ¿No? Es un poco la situación. Yo me aparté voluntariamente de eso, espero que algún día no me haya equivocado y que empiece a dar frutos esta travesía del desierto, pero es un poco así, ¿no? Que cada uno más o menos tiene que ver qué está ocurriendo alrededor. ¿No? Lo que está ocurriendo es que los sistemas tradicionales de funcionamiento están yendo a la garete. Yo lo que creo es que una última aportación para este tema. Sí, sobre la crisis, lo que realmente se ha utilizado como excusa para, por parte de un lado, bajar todo tipo de condiciones sociales, laborales, económicas y todo bueno, pues como excusa para hacer productos más baratos. Ante eso, ¿cuál es nuestra posición? Lo que tú decías. Yo creo que la misma que hemos tenido hasta ahora. Los ilustradores somos creativos y siempre nos hemos tenido que adaptar, porque no ha sido un oficio bollante en el que haciendo una cosita te forrases. Siempre hemos tenido que picar de aquí, de allí, de hacer esto, de buscar clientes, estamos todo el día como las gallinas, picoteando. Aquí berza, aquí gusano, aquí maíz. Y siempre ha sido así. Entonces tenemos que mantener esa actitud de adaptación y de ir con los tiempos. Hay que utilizar nuevos medios como Internet y los ordenadores, pero hay una cosa que sí no debería cambiar y es nuestra posición, nuestra compatibilidad y el tener claro que somos profesionales. Igual que lo teníamos antes, con la crisis tenemos que hacerlo exactamente igual o más fuerte. Yo lo que he hecho para combatirla pues es intentar buscar trabajos que antes no hacía, pues ahora pues tengo que hacerlos. Por ejemplo, trabajar en publicidad, que es algo que no me gustaba mucho, porque son muy exigentes, te piden que trabajes de un día para otro, sacrificas un poco horarios y familia, es cierto, y yo ese trabajo hacía casi, no sé, 15 años que no hacía nada de publicidad, y en los últimos meses pues he vuelto a aceptar encargos de jefe de publicidad. Pues eso es un poquito renunciar a un estilo de vida que tenías antes, o si, como decía Manuel, bajas un poquito los pantalones. Bueno, pues si no queda más remedio, pues aceptas ese tipo de trabajos si te caen, si tienes la suerte de buscarlos. Pero lo que no se debería hacer es dejar la consideración del profesional de uno mismo, de dejar de pedir las cifras que uno considera que son justas, aunque a uno le ofrezcan menos. Eso es una decisión bilateral, lo hacen ellos. Yo tengo que hacer lo que yo considero para llevar mi negocio. Yo no vigilo el suyo, yo vigilo el mío. Yo no quiero que a la editorial le vaya muy bien, que de eso se preocupan ellos. Yo tengo que preocuparme de que me vaya bien a mí. En todo caso, a mí me gustaría facer un matiz para pechar. Estamos falando de modelos de encargo, de traballo, de encargo. Quero dicir, outra cosa, cando un autónomo o seu propio proxecto está disposto a tirarse por un barranco con él. Sexa mellor, peor ou claro. Quero dicir, quero que me publiques o que fixe onte cando se va a cagar. Bueno, pues veremos se podemos, claro, a ver como anda o váter, se está moi chero, se está... Sabes, quero dicir, os miras un pouco. Claro, non quero dicir, pero outra vez o traballo de encargo. Entón aí sí debemos de saber diferenciar, non? Eu así nivel, recoñezo personalmente, publiquei moitas veces páxinas de cómic gratis por aquí e por alá porque me apetecía facer eso nese momento. Vale, como cual, unha cousa é o noso proxecto personal e outra o traballo de encargo. Non sei se está de todo de acordo. Sí, pero non sei. Vale, non, eu tampouco estaba discutindo, simplemente estaba matizando.